Todos, si queréis. Buenos días. Hoy tenemos al doctor Cerezal. Tenemos la suerte de poder contar con uno de los expertos musculoesquelético del país en varios temas. En concreto, hoy nos va a hablar de un síndrome que él conoce a fondo, que es el síndrome subglúteo. También tenemos a nuestros compañeros, el doctor Damaso Aquerreta, de Navarra, y el doctor Ángel Bueno, del Corcón, que también son expertos en este tema. Los que nos dedicamos al músculo esquelético, pues estamos aquí enfrente pegados a la pantalla ahora y espero también que la audiencia así lo haga. Y el doctor Pedraza, pues que es el director que está llevando adelante pues toda esta plataforma tan interesante. Pues Luis, cuando quieras, te cedo la palabra, que seguro que vas a decir cosas más interesantes. Cuando quieras, Luis. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Muchas gracias sobre todo a Salva por esta impresionante iniciativa. Yo creo que es una plataforma de formación única, única mundialmente, ¿no? Creo que es una iniciativa que refleja la capacidad de trabajo y de sacrificio que tiene Salva, que es infinita. Bueno, pues si queréis comienzo, voy a hablar de una entidad controvertida, que es el síndrome del glúteo profundo, el síndrome subglúteo. Esta no es la charla que quería compartir, esto es el Congreso chileno y no es esta. Fíjate, es que estaba abriendo, en la precharla habíamos hablado de los problemas que había con el síndrome subglúteo y introduje un caso de esta charla antigua. No sé si ahora me estáis viendo bien. Sí, Bueno, pero pues estamos viendo entonces, bien, estamos viendo todo perfecto. Luis, gracias. sobre todo esta charla es esencialmente el trabajo de Moisés, que es uno de los que trabajamos juntos en Santander, y es un chico que ha trabajado, todos lo conocéis, pero es un auténtico fenómeno y que ha desarrollado prácticamente toda esta entidad a nivel de imagen. Eh, es una entidad que siempre decimos infradiagnosticada, es secundaria al compromiso del nervio ciático en el espacio subglúteo, en la ciática extraespinal. Eso hablábamos de infradiagnosticada. Esta es una coletilla que probablemente en nuestro medio tenemos que decir al contrario, supradiagnosticada, de demasiadas peticiones de síndrome subglúteo en nuestro medio. Múltiples etiologías, pero desde el año 2010-2011, desde el artículo de Hal Martin que accede al espacio subglúteo con endoscopia, han aparecido unas nuevas entidades muy relacionadas con puramente compresión anatómica en el espacio subglúteo, sin las que todos conocemos de tumores o causas compresivas extrínsecas de otro tipo. Y Hal Martin también lo que introduce es el tratamiento con portales endoscópicos parecidos a los portales artroscópicos para acceder al espacio subglúteo y para tratar estas entidades, para observar directamente el espacio subglúteo y descomprimir o tratar la patología que está causando el problema. ¿Qué es el espacio subglúteo? Pues el espacio que atraviesa el nervio ciático en su trayecto extraespinal, desde su salida a través del agujero ciático mayor, paso normalmente, en el 90% de los casos, por debajo del piriforme como un tronco único con sus ramas tibial y peronea, y pasa por debajo del músculo glúteo mayor, por delante del piriforme y por detrás de los músculos rotadores externos, del resto de rotadores externos, el cuadrado femoral y el complejo geminoobturador. En esta zona sabemos que va a tener unas relaciones anatómicas muy próximas, tanto con la parte posterior del cuello femoral como con los tendones isquiotibiales, por poner un ejemplo, y estas estructuras pueden ser comprometidas por patología a estos niveles. En resonancia magnética, que es la técnica de elección para valorar el espacio subglúteo, podemos valorar muy bien la anatomía. Este es un corte sagital oblicuo que nos deja valorar el paso del nervio ciático por la escotadura ciática mayor, que vemos que es por debajo del músculo, por debajo y por delante del músculo piriforme, que ocupa la región superior de la escotadura ciática mayor. Vemos también la arteria y nervio glúteo superiores por encima del piriforme, por debajo la arteria y nervio glúteos inferiores, el ligamento sacroespinoso, la espina ciática y por debajo los rotadores externos, el complejo geminoobturador y más abajo, como veis marcado en la diapositiva, en la parte más inferior el cuadrado femoral y el nervio ciático siempre en su trayecto por detrás de los rotadores externos. En el plano axial, que es el mejor plano para entender las relaciones anatómicas, en mi opinión, es un plano axial de uno que siempre está incluido en nuestro protocolo. Vemos el nervio, la apariencia estriada multifascicular
del nervio ciático, un nervio, como vemos, de una gran tamaño anatómico, inmediatamente por delante y por debajo del piriforme, y luego por detrás, en el siguiente corte, en el segundo corte, por detrás del complejo gémino obturador. Y en la parte más inferior del espacio subglúteo tenemos el cuadrado femoral, los tendones isquiotibiales, y en esta localización vamos a tener patologías que vamos a revisar a lo largo de esta charla. Plano sagital, vemos el nervio ciático por detrás de los rotadores externos y en su paso por esta pinza que forma el piriforme y el complejo gemino-obturador. En este paso entre piriforme y complejo gemino-obturador es una zona de compresión frecuente, sobre todo compresión dinámica del nervio ciático. Y en el plano axial vemos el plexo, imágenes anatómicas que nos dejan ver el plexo sacro y el nervio ciático. Recordar que el nervio ciático atraviesa el espacio subglúteo, que es esencialmente un espacio graso en profundidad al músculo glúteo mayor. Este espacio graso va a permitir la movilidad del nervio ciático en su trayecto extraespinal. Y esta movilidad es tan grande, por ejemplo, simplemente en la extensión de la rodilla, en la artroscopia se produce un desplazamiento de 28 milímetros. En la flexión, aducción, rotación interna vamos a ver un espacio, lo que decíamos, una disminución significativa entre el espacio entre el piriforme y el complejo gemino-obturador, y en esta posición dinámica es una de las formas donde se puede comprometer el nervio ciático. Esta es una imagen endoscópica que nos muestra ver en abordaje endoscópico, una imagen de Luis Pérez Carro, y nos deja ver la movilidad simplemente en la endoscopia, extendiendo la rodilla, cómo se produce una movilidad en sentido medio lateral de 28 milímetros. Es decir, el nervio ciático tiene ese espacio graso es fundamental para la movilidad y para el funcionamiento de la extremidad y que no sea comprometido el nervio ciático. La clínica es una clínica diferente normalmente a una ciática convencional. Son pacientes que siempre vienen normalmente con una queja de intolerancia a la sedestación. Me duele mucho estar sentado en la silla en el trabajo, no soporto el coche. Incluso es muy habitual que, como vemos la imagen de la derecha, una posición antiálgica frecuente de los pacientes. El dolor suele ser un dolor en la región glútea, a veces tipo ciático, pero que se irradia normalmente hacia la zona media del muslo, que se incrementa con la rotación de la cadera y la flexión y extensión de la rodilla. La clínica es fundamental, como comentábamos previamente, y en la exploración clínica tenemos test muy específicos, como este. El test pasivo del piriforme, comprimiendo el espacio subglúteo con la rodilla, la cadera flexionada y la rodilla en extensión, o el test activo del piriforme en esta posición de cúbito lateral, provocando una rotación externa el paciente contra resistencia y comprimiendo el espacio subglúteo. Es positivo cuando, lógicamente, cuando se reproduce el dolor del paciente. Esto también es muy característico y nos lo comentan siempre los pacientes, la incapacidad o el dolor que les provoca el caminar a paso largo. El paso largo, el dar una zancada larga les va a provocar dolor por la compresión dinámica que se va a producir especialmente en el espacio isquiofemoral. Para el espacio isquiofemoral es otra de las zonas donde se puede comprometer el espacio subglúteo, su paso por detrás del cuadrado femoral, y aquí tenemos también test específicos que, según la exploración clínica, pueden ser tan sensibles como un 87% de especificidad para valorar tanto el empeño isquiofemoral como el síndrome subglúteo cuando se hacen de forma combinada varios test específicos. Y este es el test de Craig, que también combinado con el test isquiofemoral nos da una fiabilidad bastante alta para al menos tener una sospecha clínica fundada de que tenemos un síndrome subglúteo. Realmente todos sabemos que en nuestra práctica clínica la mayor parte de los pacientes no han sido previamente explorados o la exploración ha dejado bastante que desear. Esto también cambia muchísimo a la hora de planificar el tratamiento, nuestro abordaje de este paciente, porque muchas veces nos vamos a encontrar con que la petición no está muy bien fundamentada. Desde luego, la resonancia magnética es la técnica de elección, pero incluso cuando nos planteamos un abordaje específico del síndrome subglúteo, como decíamos en la precharla, pues sabemos que nosotros en el protocolo incluimos siempre un sagital T2 de columna lumbar, porque en medicina lo más frecuente, como decía mi mítico profesor de la facultad, sigue siendo lo más frecuente. Y muchas veces estos pacientes vienen con unas sospechas no muy bien fundadas o no basadas en una exploración clínica, y lo que tienen son hernias discales lumbares que son muchísimo más frecuentes que el síndrome subglúteo. Es clave en nuestro protocolo incluir secuencias convencionales T1, secuencias
STIR, secuencias de PFAT-SAT. El plano axial es uno de los planos fundamentales, pero tenemos que tener los otros dos planos. Secuencias neurográficas, nosotros hacemos una secuencia neurográfica 3D, ecodegradiente, con diferentes terminologías en las diferentes máquinas, que nos va a permitir hacer con el OLEA valorar con más fiabilidad la existencia de neuropatía. Recordar que muy pocas veces, en este caso sí que vemos una neuropatía del nervio ciático en un paciente con una rotura de los tendones isquiotibiales. Tenemos un nervio engrosado y alterado de señal con edema periciático. Muy bien, este es un signo muy claro, muy evidente, pero la mayor parte de los pacientes con síndrome subglúteo no van a tener una neuritis franca en las secuencias convencionales. Por eso necesitamos secuencias neurográficas, secuencias STIR 3D, necesitamos secuencias muy específicas para demostrar esta afectación neural. En cuanto a otra de las técnicas que desarrolló Moisés, Hernando, es hacer una infiltración de alto volumen con una dilución de corticoide anestésico local y suero fisiológico con contraste ayudado en el escáner, movilizar al paciente con ayuda, y de esa forma tenemos una imagen neurográfica que nos deja valorar muy bien, por ejemplo, en este caso, la existencia de una variante del nervio ciático con una rama peronea atravesando el músculo piriforme y una rama tibial pasando por debajo. Nos permite ver muy bien las variantes anatómicas, nos permite valorar muy bien las bandas fibrovasculares y, lo más importante, como este es un test terapéutico, es un test que sirve para tanto diagnóstico como terapéutica, es el test más importante en el síndrome subglúteo. Y en la endoscopia, pues nosotros sufrimos un boom de ver muchísimo tratamiento endoscópico del síndrome subglúteo, de ser una técnica de prácticamente todos los días había algún síndrome subglúteo que estaba en el quirófano. Sin embargo, hoy en día esto, como todas las modas, está estabilizando, como otras modas que hemos vivido, hablábamos del epiyéfano acetabular y otras muchas en toda la patología, en todos los campos, no solo en el músculo esquelético, pero que tiene un boom, un periodo de moda tremendo que hay que intentar evitar o ser lo más cauto, mantener un poco la cabeza en esta fase de moda y no pensar y no incorporarse a la moda sin criterio, ¿no? En cuanto a la etiología, todos conocemos muchas etiologías de ciática extraespinal, síndrome subglúteo, atrapamientos, por ejemplo, tumores, causas ginecológicas como la endometriosis, aneurismas, inflamaciones, infecciones, puñaladas, iatrogenia de todo tipo. Pero vamos a centrarnos especialmente en los atrapamientos que se describen a partir del año 2010, atrapamientos musculoesqueléticos específicos como son las bandas fibrovasculares, un desarrollo del síndrome piriforme y de otras causas como la compresión en el espacio isquiotibial o en la zona de lo que llamamos el síndrome isquiofemoral por asociación con patología de los tendones isquiotibiales. Hal Martin describe en sus artículos iniciales las bandas fibrovasculares como causa de compresión del nervio ciático, una causa frecuente no conocida de compresión del nervio ciático en el espacio subglúteo. Son bandas que normalmente están localizadas con mayor frecuencia inmediatamente por debajo del piriforme, en el espacio infrapiriforme. Pueden ser fibrovasculares, fibrosas o vasculares. En resonancia magnética podemos ver la composición de estas bandas, y es importante porque estas bandas pueden provocar una compresión especialmente dinámica, limitando esta movilidad que sabemos que tiene el nervio ciático y provocar un atrapamiento similar al que todos conocemos del síndrome del túnel del carpo. Aquí vemos como el nervio en la imagen de la izquierda está isquémico y simplemente después de la liberación de la banda vamos a tener, como los vasa nervorum muy manifiestos, una descompresión y una liberación y una curación en este caso de este paciente. Moisés describió tres tipos de bandas. El tipo 1, que son bandas que cruzan por delante o por detrás del nervio ciático, la 1A por delante, la 1B por detrás. Bandas fibrosas que vienen desde la zona de la tuberosidad de la zona posterior del acetábulo o de la zona posterior de trocanteria hacia anclarse directamente en el nervio ciático, y bandas de trayecto complejo que rodean y engloban el nervio ciático, o bandas tipo 3. En resonancia magnética, con estudios de alta resolución, fundamental las secuencias convencionales T1 también para valorar estas bandas, y vamos a ver estas bandas que están justo atravesando por delante el nervio ciático, en este caso una banda tipo 1A, que se valoran mejor cuando hacemos la técnica de
de ArthroTac o artroneurografía, que nos dejan valorar muy bien estas bandas fibrovasculares que comprimen o pueden comprimir al nervio ciático. Esto es una banda fibrovascular, esto que vemos en la parte inferior de la imagen izquierda es el nervio ciático, y este es el procedimiento de desviridamiento endoscópico de una forma totalmente segura de una banda fibrovascular tipo 1A. Este es un ejemplo de una banda tipo 1B que pasa por detrás del nervio ciático. Vemos en la zona del infrapiriforme esta banda fibrovascular que cruza por detrás, que la valoramos muy bien en las secuencias convencionales, en el TAC neurografía, y vemos que tiene una banda hipointensa. Aparte de una banda de una señal intermedia, tenemos una banda hipointensa. Esta es una banda fibrovascular. Tenemos un vaso de calibre significativo en esta zona, y esto es importante a la hora de planificar la endoscopia, porque estas bandas fibrovasculares pueden cuando tienen un componente vascular, pueden sangrar bastante y pueden dar hematomas de bastante consideración, y hay que tenerlo en cuenta para utilizarlas durante el procedimiento. Esta es una banda tipo 2, adherencial. Vemos que desde la parte posterior de la zona trocanteria hay una banda lineal que se adhiere al margen posterolateral del nervio ciático y la correlación endoscópica. Y esta es una banda fibrosa, un paciente con atrofia, fibrosis del músculo glúteo mayor. Vemos esta marcada atrofia con infiltración grasa, un grado 3 de Goutalier por lo menos, y vemos cómo hay una banda que se adhiere desde la región de la espina ciática a la margen posteromedial del nervio ciático. Esta sería la visión endoscópica. Vemos como hay múltiples bandas, no una como veíamos en ese corte estático de la resonancia, sino hay múltiples bandas que engloban por completo, y esto es un problema como en cualquier sitio donde tengamos cualquier cirujano tenga que hacer una neurolisis, un desviridamiento de un nervio que está atrapado por múltiples bandas fibrovasculares. Es un problema complejo. Durante muchos años la ciática transespinal se limitaba en el campo del músculo esquelético a decir es un síndrome del piriforme. El músculo piriforme es una de las causas fundamentales de compresión del nervio ciático, pero no es más que una parte pequeña, menos de probablemente del 30% de todas las ciáticas de origen extraespinal o síndromes subglúteos. Podemos tener múltiples causas del nervio. Siempre, durante muchos años, cuando hablamos de síndrome del piriforme, siempre se decía la hipertrofia del músculo piriforme, pero todos sabemos que prácticamente todos los pacientes van a tener asimetrías del músculo piriforme, y muchas veces el lado que les duele es donde tienen el piriforme más pequeño. Es decir, esto es un signo que de forma aislada no tiene ningún valor. Si queremos ver que un músculo piriforme comprometa al nervio ciático, tenemos que tener técnicas neurográficas que nos permitan demostrar la existencia específicamente de una afectación neural, de una neuritis en esta localización. Ya digo que estas neuritis muy pocas veces las vamos a ver en las secuencias convencionales, y son las técnicas neurográficas las que tenemos que desarrollar para tener una buena fiabilidad diagnóstica. La mayor parte de las compresiones se producen por una compresión dinámica entre el piriforme y haciendo un mecanismo de pinza en la flexión, abducción, rotación interna. Se reduce mucho el espacio y se compromete entre el piriforme y el complejo que forman los géminos y el obturador interno. Esta es una de las causas que muchas veces puede requerir, como estamos viendo aquí, lo que se hizo fue una resección del músculo piriforme, tanto en las dos inserciones, para liberar por completo al nervio ciático en esta localización. ¿Qué es lo que se hace normalmente en el tratamiento cuando es un problema del síndrome piriforme? Normalmente lo que solemos empezar es por una infiltración del espacio subglúteo, una infiltración periciática, repetirla hasta 3 veces con intervalos de no menos de 15 días. Y si esto no va, normalmente lo que se hace es infiltración del músculo piriforme con toxina botulínica. La toxina botulínica va a provocar un cierto grado de atrofia y relajación del músculo piriforme, que puede descomprimir al nervio ciático, y si no, habrá que recurrir a técnicas endoscópicas que generalmente deben de incluir la resección del músculo, porque resecciones parciales del músculo pueden dar problemas significativos de atrapamiento residual difícil o de más difícil solución. Las variantes del complejo ciático piramidal es otra de las causas relacionadas con el músculo piriforme que nos van a dar muchos problemas, o nos pueden dar problemas. Son variantes realmente. No todos los pacientes que tienen variantes anatómicas va a tener un síndrome subglúteo, pero lo que va a tener es una mayor predisposición. Sabemos que en el 90% de los pacientes
el nervio ciático pasa desde la escrotoidea ciática mayor, pasa por debajo y por delante del piriforme, pero podemos tener una rama peronea que atraviesa el músculo piriforme, una rama tibial por debajo, son las variantes de Beaton y Hanson que escribieron en el año 1937. Podemos tener todo el nervio ciático atravesando el músculo piriforme, la rama peronea por encima y el nervio tibial atravesando el piriforme. Hay toda una serie de variantes, más de 8 variantes del complejo ciático piramidal. La más frecuente es que tengamos una doble, tanto la rama tibial como peronea vayan independientes y que la rama peronea atraviese el músculo piriforme. Esto lo podemos valorar muy bien tanto en las secuencias de resonancia, que vemos estos dos vientres del músculo piriforme, como la imagen endoscópica, como muy especialmente en el TAC neurografía, que nos permite valorar muy bien el trayecto de estas ramas. Y esta es la correlación en este paciente, y vemos cómo tenía un nervio ciático comprimido por esta variante de tipo B de Beaton y Hanson. También podemos tener variantes del piramidal con orígenes, un piramidal multífido, con múltiples vientres musculares, con origen pélvico diverso, incluso con origen, como vemos aquí, en un foramen de conjunción sacro, que esto va a provocar una reducción del espacio para esta raíz sacra en concreto. En estos casos, este caso fue bastante bien con la infiltración del músculo piriforme con toxina botulínica. Otras veces requiere cirugía para descomprimir esas bandas del músculo piriforme que comprimen específicamente ramas nerviosas concretas. Otra etiología que tenemos que tener en cuenta es el impingement isquiofemoral, durante el espacio que tenemos entre la tuberosidad isquiática y la tuberosidad menor o trocánter menor del fémur. Especialmente se dice en rotación interna. Hay múltiples medidas. Yo no creo mucho en las medidas en músculo esquelético como valores absolutos. Puede ser referencia o una orientación, pero hay que tener en cuenta de que nosotros estamos hablando que lo que siempre pasa cuando hacemos medidas estáticas, estamos valorando un espacio dinámico, y estas medidas para mí tienen escasísimo valor. ¿Cómo nos podemos tener un síndrome subglúteo relacionado con el impingement isquiofemoral? Porque muchas veces vamos a tener bandas fibrosas o fibrovasculares, o directamente el nervio ciático va a estar en íntima relación con los tendones isquiotibiales, pero también con el cuadrado femoral. Cualquier patología que afecte al cuadrado femoral, que es el que va a ser comprometido en el impingement isquiofemoral, bien en fase aguda con edema, inflamación local, o bien en fase crónica con atrofia y bandas fibrovasculares, puede ser comprometido secundariamente de forma muy fácil por vecindad inmediata el nervio ciático. Recordar que las medidas tienen una importancia relativa, y que esto, que es otro trabajo que hizo Moisés espectacular, es valorar el espacio, cómo cambia en diferentes posiciones de la cadera. Y cuando nosotros hacemos la medida en una rotación interna, que es como hacemos nuestros estudios de cadera, pues la medida va a ser una, pero si hacemos la medida en extensión, la medida va a ser muy inferior. Y todo esto en diferentes posiciones que estudió Moisés en este trabajo que publicó en el Skeletal, nos demuestra que incluso a veces la compresión se produce por la región posterior de la tuberosidad mayor contra la tuberosidad isquiática en rotación externa, es decir, mecanismo contrario al que siempre consideramos para el impingement isquiofemoral. Esto se puede demostrar con resonancia dinámica. Es una muy buena forma, también otro trabajo de Moisés, que nos permite valorar la compresión dinámica del espacio isquiofemoral y potencialmente del nervio ciático, causando un síndrome subglúteo. ¿Cuáles serían los hallazgos característicos en el impingement isquiofemoral? Pues la denervación del músculo cuadrado femoral con edema y aumento de volumen inicialmente, posteriormente con atrofia e infiltración grasa. Y vemos, este es un hallazgo característico de un paciente ya bastante evolucionado, y vemos la relación directa con el nervio ciático y con los tendones isquiotibiales, porque pueden estar implicados en la patología del síndrome subglúteo relacionado con el impingement isquiofemoral. El tratamiento del impingement isquiofemoral se puede hacer con infiltración, con unos resultados es un test más diagnóstico que terapéutico, porque normalmente estos pacientes no responden a medio plazo. Lo mismo todas las técnicas endoscópicas que se hacen para abrir espacio, limando el tendón, la tuberosidad mayor
menor, perdón, el trocánter menor del fémur, pues son de resultados cuando menos dudosos, y muchas veces estos pacientes se benefician mucho de un estudio de la estática, de la alineación vertebral, de equilibrar la pelvis, de un tratamiento fisioterápico rehabilitador específico. Y otra patología estrella es el síndrome isquiotibial, el síndrome de los isquiotibiales, que compromete con mucha frecuencia al nervio ciático. Estos son los isquiotibiales. Vemos el músculo semitendinoso en la parte más medial insertándose en la tuberosidad isquiática con un vientre muscular que llega a la tuberosidad isquiática, el tendón libre del conjunto del bíceps y del semitendinoso, y más superior y lateral tenemos el tendón del semimembranoso, y vemos que del tendón del semimembranoso al nervio ciático, y lo vemos todavía mejor en esta imagen axial, que nos deja ver también otra relación importante, como es el ligamento sacrotuberoso con el tendón conjunto. Vemos que está a menos de 1 centímetro, normalmente 2,8 milímetros de distancia, el margen lateral del semimembranoso del nervio ciático. Lógicamente puede estar implicado en cualquier patología de los isquiotibiales, puede implicar al nervio ciático. Eso sabemos que ocurre con mucha frecuencia, se denomina síndrome isquiotibial. Paciente que vimos antes, una rotura completa de los tendones isquiotibiales, un gran hematoma local y una compresión secundaria del nervio ciático que está engrosado de forma difusa y alterado de señal. Este es una paciente corredora de montaña que tiene una rotura subtotal del tendón del semimembranoso, y que secundariamente lo que más se aqueja a la paciente es una pseudociática, una ciática ocasionada por compresión del nervio subglúteo en secundaria a esta rotura del semimembranoso. También cualquier patología, tendinopatía calcificante, que tenemos que tener también en cuenta, de los isquiotibiales a nivel insercional. Tenemos algunos casos en nuestro archivo. Estas tendinopatías pueden provocar compresión del nervio ciático. Y por supuesto, no voy a entrar a describirlo, pero cualquier tumor, endometriosis, tumores como el neuroma plesiforme, tumores neurotodérmicos, estos son ejemplos de osteocondroma, linfoma, cualquier masa ocupante de espacio que puede ocurrir en múltiples tumores, pueden ocurrir en esta localización y pueden comprometer directa o indirectamente al nervio ciático, causando un síndrome subglúteo. ¿Cuál sería el tratamiento? Pues el tratamiento que utilizamos ahora es la infiltración perineural con alto volumen, siguiendo lo que nos enseñó Moisés, y lo hacemos con infiltraciones repetidas cada 15 días, aproximadamente hasta 3 infiltraciones de forma seriada. Estas infiltraciones tienen mejor resultado que el resto de los tratamientos en términos generales, y la mayor parte de los pacientes responden muy bien. Aparte, es un test clínico muy importante. La infiltración de botos, cuando es una patología específica de compresión del músculo piriforme, que no es tampoco tan frecuente como considerábamos hace unos años. Y esto sería cómo se hace la infiltración perineural, que yo prefiero hacerla con control de escáner, porque tenemos mucho acceso al escáner, y un trabajo de ecografía mucho más saturado, pero pinchando a la altura de la espina ciática, con mucha seguridad podemos comprobar que no estamos tocando ninguna, sobre todo que no hacemos una inyección vascular, que es la principal complicación que tenemos en esta infiltración, hacer infiltración a los vasos que están justo adyacentes. Y esto lo podemos hacer, por supuesto, también con control ecográfico. Esto es lo que decíamos, a la altura de la espina ciática, pinchar con control, y luego movilizamos al paciente con ayuda, para que no se nos caiga, por supuesto, por la sala del escáner, para que el contraste difunda y tener estas imágenes neurográficas que nos dibujan muy bien las bandas fibrovasculares, los atrapamientos del nervio ciático en el espacio subglúteo. La infiltración del piriforme, por supuesto, la hacemos con escáner, se puede hacer también con ecografía, de una forma muy segura. Sabemos dónde estamos depositando la toxina botulínica y no genera complicaciones. Esto lo había quitado, pero lo incluyo porque en esta moda que hemos tenido del síndrome subglúteo, que ahora afortunadamente está un poquito más en su punto justo, yo creo, un punto más razonable, nos encontramos con problemas como esta paciente. Esta es una chica que cuando nosotros la vemos no pudo venir a Santander porque no se podía subir en un avión, y, y se operó en su sitio de origen. El que la había operado dice que no tenía una variante, que no había operado ninguno, pero bueno, ¿por qué no se va a atrever a operar esto? Entonces lo hace con cirugía abierta, y que tenía una variante anatómica, que el músculo piriforme pasaba
el ciático pasaba por detrás del músculo piriforme. Entonces, luego fue a otra ciudad española y le dicen que esta cirugía está muy bien hecha, pero que el problema es un atrapamiento del nervio ciático más abajo, y entonces le hacen una liberación del nervio ciático hasta poco o inmediatamente superior al hueco popliteo. Primero estaba mal y cada vez peor. Esto es una iatrogenia progresiva, una agresividad que hemos vivido en muchos pacientes con esta patología. Y aquí lo que le hicieron, si veis, en el lado izquierdo tenemos el músculo obturador interno, sin embargo, en el lado derecho en el que está operado no tenemos el músculo obturador interno. Y el músculo obturador interno no es una variante del piriforme. Lo que tenía esta chica, lo que tenía es que le cortó el músculo piriforme. El músculo piriforme se retrae, pero hace adherencias al nervio ciático, y cada vez que esta chica mueve mínimamente la cadera, el músculo obturador interno residual tracciona cualquier rotación de la cadera va a traccionar del nervio ciático, provocando. Esta chica se convirtió en una auténtica drogadicta, tomaba todo tipo de medicaciones súper agresivas, y está totalmente fuera de la vida, estaba acabada por esta cirugía. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta: la iatrogenia, el sobrediagnóstico, el intentar hacer siempre, incluir, y repito, un sagital T2 de columna lumbar, hacer técnicas neurográficas que nos permitan ver que existe una neuropatía específica, como vemos en esta paciente, no solo del nervio ciático, sino de forma muy, muy, muy importante del nervio pudendo, como es lógico al haberse cargado el obturador interno. Y esta paciente fue operada con cirugía abierta y como buenos resultados. Esta es la liberación tanto del nervio ciático, cortando el resto que tenía de obturador interno, como liberando el nervio pudendo, en este caso con unos resultados clínicos espectaculares. No me atrevo a poner las imágenes de la paciente, que no le pidió permiso, pero al día siguiente esta chica se podía sentar cuando llevaba varios años sin sentarse. Estas, el nervio pudendo y el nervio ciático, liberados por Paco Piñal. Y sin más, recordar que es una entidad que ahora en este momento no es infradiagnosticada, pero tampoco tenemos que despreciarla, que tenemos que tener en cuenta que existen múltiples patologías que podemos valorarlas muy bien con resonancia magnética, y que es clave la correlación clínica y el tener sentido común para no sobrediagnosticarla. Nada más, muchísimas gracias. No sé si me he extendido porque no lo tenía muy, muy bien calculado. No, lo has hecho. Hola, Luis. Primero de todo, felicitarte porque como siempre nos dejas impresionados con tus charlas. Mira que te Está conocemos bien, no te hace digo. años, pero es verdad, o sea, siempre nos enseñas caminos, ¿eh? Que eso es muy difícil de hacer. Y no te has pasado en absoluto, son -20, o sea que además hemos disfrutado mucho con lo que nos has enseñado, no solo del síndrome subglúteo, sino que además has aprovechado para explicar las zonas perisubglúteas, o sea que si atrapamiento por otras cosas, etcétera, o sea que me ha parecido genial. Empezaremos, si os parece bien. Tenemos a nuestros compañeros también expertos en el tema, que son el doctor Damaso Akerreta y el doctor Ángel Bueno. Si queréis hacerle algún comentario, alguna pregunta a Luis. Yo sí tenía una, aprovechando así la ventaja. Exactamente, hemos visto imágenes de diferentes planos, diferentes potenciaciones de resonancia, pero ¿qué protocolo utilizas tú para el estudio específico de este síndrome? Bueno, nosotros en el protocolo tenemos algo muy importante, que es una limitación técnica en cuanto a las secuencias neurográficas. Tenemos un equipo de 3 células que funciona muy bien, pero que en cuanto a las técnicas neurográficas es un poquito más limitado. Entonces, nosotros el protocolo que hacemos es eh, prácticamente coronal, sagital, axial, de P-FATSAT, un T2 FATSAT con un poquito más de potenciación T2. Hacemos axial T1, y luego hacemos una técnica neurográfica 3D con el gradiente, y yo hago también, me gusta hacer el STIR 3D. También lo hace el STIR 3D, que lo planificamos en coronal y nos permite reconstruir, y que es quizá para mí la secuencia que nos da más información en nuestra máquina. Entiendo que haya gente que tenga mejor desarrolladas las técnicas neurográficas, que yo creo que son clave, por lo que decíamos, porque no muchas veces vemos pacientes con un síndrome subglúteo que tienen un nervio ciático de tamaño, morfología absolutamente normal, y necesitamos ir un poquito más allá.
Es que había leído en alguno de tus artículos que hacíais un coronal o un doble oblicuo. Quería saber exactamente la orientación o las referencias que usabais para Bueno, ese. el doble oblicuo ya no lo hacemos. Digamos, hemos ido simplificando para que sea más fácil para los técnicos y hacemos protocolo con planos convencionales y las secuencias 3D. La ventaja que tiene es que nos permiten reconstruir razonablemente bien y individualizar los nervios sin ningún problema. Tenemos luego un software, como tendrá mucha gente, o bien incluido en la máquina. Nosotros tenemos el OLEA, que es un software de Canon y que nos permite pues, bueno, valorar la neuropatía de una forma más específica con este software. Gracias. Muy bien. Yo lo que a lo mejor haría hincapié en, como has comentado, es un tema complejo, la verdad, es un tema complejo porque a veces, al menos, vemos una causa clara por imagen y ver estas bandas fibrovasculares, pues sobre todo cuando no se tiene la experiencia que tenéis vosotros, pues no es nada fácil, ¿no? Entonces, yo creo que el protocolo normal que usáis vosotros es primero una buena reso, con lo que se ha comentado en el protocolo que se ha dicho. Si se ve la causa clara, pues el tumor o una patología de isquioplurales que hay afectación y tal, pues fenomenal. Y si no, hacéis entonces el escáner con la infiltración que has comentado de volumen, ¿no? O algo así. El test diagnóstico, bueno, como tú sabes que tú seguro que es muy intervencionista, pues el test diagnóstico nos da mucha información, Mm. porque realmente si tú haces una infiltración periciática y no va, sabes que por mucho que veas una banda fibrovascular no es la causa. Es decir, es quizás más importante que el hallazgo en imagen en sí. Es decir, el test diagnóstico fundamental para nosotros sigue siendo la infiltración periciática, ¿eh? Y eso, en nuestra experiencia, va muy bien, ¿eh? Moisés, yo creo que es el que tiene mayor experiencia en esto y muchísimos pacientes curados de esta patología. Claro, entonces sería primero reso y luego TC con infiltración o eco con infiltración, ¿no? Eso sería así. Con eco, si nosotros lo hacemos con el escáner, aparte que nos da esta imagen que es muy bonita, pero lo hacemos sobre todo por eso, porque el escáner, tenemos muy pocos escáner para nuestra desgracia y ecografía, muchísimas ecografías también para nuestra desgracia. Entonces, es más fácil en nuestra funcionalidad hacerlo en el escáner más tranquilo. Y más fácil de pinchar, yo creo, ¿no? Porque Y más a fácil, y más veces fácil. es muy profundo, muy cerca del nervio y Sí, ahí sí, justo mucho, debajo mucho del... más seguro. Sí, Para sí. mí es mucho más seguro, desde luego. Sí, sí. Bueno, el que lo haga con eco, yo creo que sí que podríamos transmitir el tema de que aproveche que le ponga contraste para tener esta tractografía con CT neuro, ¿no? Se puede Sí, pinchar con eco, pero con contraste y luego a lo mejor hacerle un CT rápido, un helicoidal para tener esta sí. imagen. Sería interesante añadirlo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Y enhorabuena. A ti, a ti. Muchas gracias a ambos y a Luis por las respuestas. Si te parece, Luis, tenemos en el chat, tenemos unas cuantas preguntas. Si te parece, paso a comentarlas. La primera es del doctor, bueno, hay un comentario que es una felicitación de Vicente Álvarez. Dice que, buenos días, qué maravilla, Luis. Es el sentido común profesional que tanto se está perdiendo en la profesión por una mezcla de sobrediagnóstico, mercantilización y narcisismo. Ahí está. Desde luego tiene bastante razón. Sí, sí. Bueno, en fin, te voy con las preguntas. En primer lugar, del doctor Pedraza. Dice, las técnicas ecográficas convencionales y más avanzadas, como son la elastografía, ecografía con contraste, ¿pueden aportar valor en el diagnóstico o manejo del síndrome subglúteo? Yo hago mucha ecografía y me siento incapaz, ni con técnicas avanzadas, el valorar bien el espacio subglúteo. El espacio subglúteo, mi amigo Ramón Valius, que tiene unos casos preciosos de incluso de valorar la dinámica del nervio ciático muy bien en ecografía, pero claro, él presenta ecografías en bailarinas rusas y las bailarinas rusas en Santander no vienen, por lo que sea. Entonces, aquí pues, se come muy bien y entrar al espacio subglúteo es con ecografía
Yo cuando me lo piden realmente no me siento incapaz. No sé si el doctor Bueno, que es un ecografista de otro nivel, pues tiene más, igual podría decir si a él le sirve o no. Podría contestar con más criterio que yo. Eh, Completamente de acuerdo. Es verdad que te puedes encontrar algún paciente que, aunque no sea una belená rusa, se ve a lo mejor un chico joven y tal, ¿no? Pues se ve suficientemente, ¿no? Pero no es lo habitual, no es lo habitual. Ujú. Y desde luego técnicas especiales como el ASTO o ecografía con contraste, yo creo que no es un campo para eso. Bueno, y pues gracias por la respuesta. Y en el mismo, digamos, en el mismo trayecto también pregunta el doctor Pedraza si las técnicas como por ejemplo el PET-TAC y la PET-RM pueden aportar algo más en el manejo o el diagnóstico del síndrome subglúteo. Como siempre, Salva vive 20 años antes que yo. En mi mundo no existe esa posibilidad. Eh, probablemente, pero lo desconozco absolutamente. Vamos, no. Realmente en otros sitios era mejor, pero en nuestro medio la verdad que el funcionamiento del diagnóstico de medicina nuclear va por otro lado, ¿no? O sea, está como muy aparte de lo que es el diagnóstico que nosotros hacemos y la comunicación no es realmente la que debería ser. Entonces, probablemente, potencialmente seguro, pero no tengo ni la más remota idea, la verdad. En El nuestro otro medio es día, invalorable, por, por implanteable. lo que, por lo que estás comentando, el otro día nosotros, por ejemplo, tenemos informes conjuntos con PET, TAC, ¿no? Nosotros hacemos la parte de TAC, miramos el PET, pero bueno, lo hacemos conjunto, por decirlo de alguna forma. Y esto que estás comentando, el otro día estábamos mirando los PET TACs de algunos pacientes con mieloma y yo les decía, digo, oye, me he fijado que algunas veces hay una hipercaptación focal en algunos músculos, o sea, pues no sé, el supraescapular o el que sea, ¿no? O el deltoides o el glúteo mayor, no sé. Y les decía, ¿esto qué quiere decir? Que es porque están, no sé. Y claro, no, es lo que tú estás diciendo, ¿no? No es una cosa, yo qué sé, digo, eso puede ser fibromialgia, puede ser una miopatía que se ha detectado ahí o un traumatismo, no sé. Tampoco, claro, no era el focus de la patología que estábamos buscando, que es un mieloma, ¿no? Pero sí que es verdad esto que comentas, ¿no? Que a veces, claro, ellos es un campo que dices, esto es síndrome subglúteo que tendríamos que ver, ¿no? Una hipercaptación o algo. Claro, es complejo a veces ponernos de acuerdo. Bueno, te voy a seguir con las preguntas, si te parece bien. Eh, Como no, pues vamos a decirlo de la inteligencia artificial. ¿Tú crees que puede ayudar algo en el manejo del síndrome subglúteo? Dice el doctor Pedraza. Bueno, seguramente que nos puede ayudar. Te veo Ujú. también que habla del informe estructurado. Bueno, nosotros, ya, como habíamos hablado, el informe estructurado, nosotros hacemos un informe bastante estructurado, no como ¿Vale? a nivel convencional, pero sí que realmente ambas cosas podrían ser de ayuda, seguramente, porque nosotros hacemos una valoración que tampoco es tan compleja y la valoración incluso determinar bandas y todo eso sería, no sé, podría ayudar Ajá. la inteligencia artificial Tenéis, seguramente. dices que tenéis un informe bastante estructurado por vuestra experiencia. Entonces, el doctor Pedraza pregunta si hay guidelines internacionales estandarizadas o alguna cosa, o vosotros lo habéis elaborado vosotros, que sois quizá de las personas que más experiencia tenéis en el mundo sobre esto. ¿Lo habéis No, hecho? la verdad que no hay mucho consenso todavía en el síndrome Ujú. subglúteo. Yo creo que lo que decíamos, primero una fase de moda absoluta, abordaje cuando eso lo hemos vivido en todo, ¿no? Los que somos viejos hemos vivido muchas cosas de estas, ¿no? Hemos Las vivido, batallas de estas, sí. me acuerdo, yo siempre cuento a mis recientes batallitas, digo, mira, hace unos años en el AJR se publicaron dos artículos impresionantes de la patología de los tendones glúteos y de la anatomía de los tendones glúteos, ¿no? Y cuando yo empecé a poner eso en los informes, me decían, pero tú eres gilipollas, esto es una trocanteritis de toda la vida. ¿Qué tendinopatía del tendón glúteo medio? ¿Qué mierda es esa? Pues Sí, sí. eso en el año 2005, cuando los artroscopistas empiezan a entrar al espacio peritrocanterio, entonces ya es una patología que llega a la literatura traumatológica muy tarde, ¿eh? O sea, estamos hablando del año 99 al 2005. Y entonces esto se pone de moda y ahora todo el mundo para
parece que antes, esas patologías que antes no existían tan Sí, sí, frecuentes, ¿verdad? Y que ahora es algo que nos da, que es lo que más vemos en nuestra práctica clínica diaria. Pues eso pasa. En su totalmente. momento ha pasado de no existir a ser una parte importante de nuestra práctica clínica diaria y en exceso, seguro, seguro no, segurísimo, y ahora pues está equilibrando. No hay consenso generalizado para nada, ni en cuanto al diagnóstico, ni la trascendencia que tienen las bandas fibrovasculares, ni en nada. No, yo que yo conozca no hay nada. Ahora que están tan de moda los consensos y los Delphi, pues probablemente sería un buen tema. Y otra pregunta del doctor Pedraza, pues un poco lo que estás diciendo, ¿no? ¿Cuáles son los retos de futuro? Quizá en el diagnóstico de tratamiento, pues un consenso a la hora de evaluarlo, por ejemplo, o ¿qué te Mm. parece? Hombre, tanto en la valoración como qué importancia tienen las bandas fibrovasculares, si son claramente diferenciables de estructuras anatómicas en el espacio subglúteo normales, si son estructuras normales o no, tanto y a nivel de protocolo de abordaje, tanto terapéutico como diagnóstico, ¿no? En cuanto a lo que preguntan, veo una pregunta de Victoria. Sí, nosotros Sí, hacemos infiltraciones perineurales repetidas. Cuando la causa tenemos clara, hasta tres. Normalmente, bueno, si la primera no es muy efectiva, intentamos la segunda. Si la segunda no es efectiva, normalmente no seguimos, desde luego. Pero los pacientes que muestran respuesta, normalmente la primera va muy bien, pero incluso aunque les vaya muy bien, hacemos un protocolo de tres infiltraciones en nuestro es empírico, sabemos que haciendo infiltraciones seriadas nos va mucho mejor. Cuando aplicamos toxina botulínica, cuando tenemos claro que es un problema de hipertrofia del músculo piramidal o de variantes anatómicas del músculo piramidal, específicamente cuando sabemos que es un problema del músculo piramidal o cuando es una compresión dinámica que no responde al tratamiento previo de infiltración perineural, cuando recidiva y sabemos que es o pensamos que es un compromiso en la pinza entre piriforme y complejo geminoobturador. Ahí sí que hacemos infiltración del piriforme. Y sí, pone hasta tres inyecciones, no más de tres, y el porcentaje de éxito hecho, yo creo que es altísimo. Yo creo que la mayor parte de los pacientes van muy bien, muy superior al 80% de los pacientes responden perfectamente a los test de inyección repetidos y muy pocos pacientes van a requerir tratamiento endoscópico. Tratamiento endoscópico, nuestra experiencia es que a medio plazo los resultados son mucho peores e incluso a veces hay complicaciones. muy bien, Luis, muchas gracias por las respuestas. Y aprovechando que somos aquí gente de diferentes sitios, quería comentaros una cosa. No sé si antes Luis ya lo ha dicho, ¿no? Lo de los tendones glúteos, ¿no? Un poco su experiencia, ¿no? Que tú ponías en tus informes, como hacemos nosotros, ¿no? Tendinopatía del glúteo menor y tal. Y dicen, ¿qué es eso? ¿Qué dices? Eh, yo creo que esto también os ha pasado y os quería preguntar en los centros que si os habéis fijado, pues había no sé, el traumatólogo que se ocupaba más de la cadera, ¿no? Entonces se ponía en la coxofemoral, etcétera, etcétera, y poco a poco se ha ido avanzando, pero a veces hemos sido los radiólogos, por ejemplo, con el síndrome del piriforme, ¿no? Que yo creo que un poco precedimos los radiólogos porque estas zonas pericadera, por decirlo así, es un poco a veces tierra de nadie. O sea, te lo puede pedir el traumatólogo, pero te lo puede pedir la clínica del dolor, digo por decir, o te la puede pedir. Yo creo que eso es un problema porque nos encontramos con diferentes inputs de diferentes especialidades. O sea, yo no sé si os pasa en vuestros hospitales, por eso os lo preguntaba, ¿no? Pues podéis encontrar con pacientes que son remitidos, por ejemplo, por la clínica del dolor, por medicina interna, por neurología, por traumatología, y vosotros hacéis un poco a veces de árbitros. ¿Tenéis esta sensación o no? En mi caso sí. En mi caso me le pide mucho reumatología Por también, aparte ejemplo. de los traumas, y realmente me piden mucho síndrome de trocanteritis, que yo siempre quiero equipar un poco al hombro, porque me parece que es una patología muy similar a la del glúteo medio, y trato de hacerles ver que no es una bursitis sin más, que es una tendinopatía y tal, pero yo creo que efectivamente tenía razón Luis, que este tema de las tendinopatías ha llegado tarde a los traumas y al resto de la medicina, ¿no? Cuando nosotros lo veíamos ya desde hace bastantes años. Y bueno, árbitro porque intentas valorar de forma global la resonancia y buscas todos esos síndromes que pueden provocar tanto el síndrome subglúteo como el de trocantérica, como las hernias inguinales, etcétera, ¿no? Hasta la osteopatía de pubis pueden generar también dolores poco referidos a esa zona.
O sea que buscas un poco todo y haces un informe integral. Yo creo que eso sí que servimos de árbitro o de aclarar un poco el problema, ¿no? Bueno, es que ha habido síndromes como por ejemplo el atrapamiento del cuadrado o la hipertrofia del músculo de la fascia lata, como cambio reactivo en las prótesis de cadera, que esto un poco hemos sido los radiólogos, ¿no? Los que también hemos podido colaborar en la definición de estas entidades, ¿no? Que realmente son difíciles de valorar clínicamente, ¿no? Y, Ángel, ¿también tienes la misma sensación? sí, Bueno, igual. Igual, y yo lo que añadiría aquí además ya no es solo el diagnóstico, sino las pruebas estas que son diagnóstico-terapéuticas, ¿no? Para los diferentes compromisos, ¿no? En isquiofemoral o piriforme o peritrocanterio, ¿no? Al final, a lo práctico, una vez que ya tenemos la imagen, etcétera, lo completamos con una infiltración que muchas veces es, como decía Luis, es terapéutica y definitiva, ¿no? En este sentido, te quería preguntar, Luis, rápidamente, la primera infiltración que hacéis del piriforme, no en el músculo, me refiero al compromiso infrapiriforme, ¿ponéis 80 miligramos de triancinolona o ponéis 40 en la primera? Porque hay quien pone 80. Nosotros somos de esos, ponemos 80, sí, en 80. la primera, ponemos En mucho. la segunda ya 40 y, ¿no? Vale, Sí, luego ya ya, bajamos. piensa Ángel que están al lado de los vascos, ¿eh? En Cantabria, entonces un bien. poquito como No, José Luis del nos- Cura, no, no, tienen ahí un poco de... Sí, no, no, pero nosotros, a por eso diferencia no he del hecho, cura, no no he hecho tenemos. mención al anestésico, no he hecho Nosotros, a diferencia del cura, no llegamos a tener resultados del 180%, ¿no? Estamos por debajo del 100% de éxito. Seguro que tenéis Mucho, un tanto por muy por ciento debajo, tenéis un muy tanto por por ciento de debajo. éxito muy, muy elevado porque lo que hacéis ahí lo hacéis muy bien, que ya hace muchos años que os conocemos. Bueno, son las 9 de la mañana, creo que ha sido una charla interesantísima, Luis, de verdad te felicito de todo corazón. Nos ha gustado mucho toda la exposición y después las preguntas, los comentarios que hemos hecho. Está claro que lo que es la patología, vamos a llamar pericadera, pues yo creo que es uno de los hot topics que tenemos en músculo esquelético y que todavía estamos ahí, ¿eh? Aún estamos en la fase, por ejemplo, pues de que los traumatólogos en algunos sitios sabrán de estos síndromes y en otros pues no estarán habituados, ¿no? Y no sé el doctor Pedraza si ya quiere concluir con con Sí, algún comentario. bueno, simplemente agradeceros a todos. Muchas gracias, Xavi, por tu excelente moderación y coordinación. Gracias también a Ángel y a Damaso por sus excelentes comentarios. Y después yo creo que Luis ha sido magistral. Yo creo que eres un gran profesor. Explicas tan bien que yo creo que da ganas de volver a oír tu charla de nuevo y con tus anécdotas y comentarios. La verdad es que ha sido una charla espectacular que, como dice Xavi, es todo lo que es los síndromes y entidades pericadera. No sé si quieres añadir algo para finalizar, Luis. Nada, que darte las gracias, que esta plataforma es un espectáculo, eres un monstruo. Bueno, lo intentamos, lo intentamos. A todos, es un trabajo en equipo. Pues muchísimas gracias. Solo recordar que mañana tenemos a la doctora Ana Crespo, que nos va a hablar de las fronteras en el condrosarcoma, otro tema muy interesante. Estáis todos invitados y tengáis todos un buen día. Gracias, Damaso, gracias, Ángel, gracias, Luis y gracias, Xavi. Nos vemos mañana. Un saludo. Deu. Gracias a Gracias a todos. vosotros. Adiós. No, no, yes.